Redonda que tengo el honor de presidir, a las tres personas que comparten mesa conmigo, que voy a proceder a presentar a continuación. Antes de nada, quería agradecer la participación de los estudiantes en este foro de voluntariado, aparte de las instituciones y demás personalidades que ya han hecho sus presentaciones, porque, como bien han dicho la gente que me ha precedido en este uso de la palabra, sin vosotros esto no tiene sentido. Entonces, muchas gracias por asistir y nada. Voy a presentar a continuación a Mara Mate, que se encuentra a mi izquierda, y voy a dar una breve descripción de su currículo y de su trayectoria. Tiene formación como psicóloga, licenciada por la Autónoma de Madrid, y ha cursado los cursos de doctorado en Psicología Social. También cuenta con el título de directora de Centros de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid y ha realizado un máster en consultoría y en desarrollo organizacional por la Universidad de Valladolid, y es técnico superior en interpretación de lengua de signos y guía e intérprete de personas sordociegas. Esto ha hecho que durante muchos años, 8 años, haya sido directora gerente de la Confederación Estatal de Personas Sordas y desde el año 2010 directora de la Plataforma de Voluntariado de España. Esto la vincula ineludiblemente a las acciones de voluntariado, en el que lleva desempeñando diferentes actividades desde hace más de 30 años. Iniciado en el ámbito de la alfabetización de personas adultas en escuelas populares y en especial, como ya he citado, con las personas sordas. Entre algunos de sus hitos profesionales destaca que colaboró en la elaboración de la Ley 45/2015 de voluntariado a través del proceso de participación articulado para ello. Y ha dejado aquí una cita personal que entiendo que tendrá significación especial para ella, por lo cual merece la pena leerla. Ella dice que el motor que me ha unido al tercer sector desde siempre ha sido el de los valores que guían nuestra acción y que, trabajando comunitariamente, nos ayudarán a hacer un mundo más justo e inclusivo para todas las personas. Por otra parte, a mi derecha está sentada Cristina Gómez Palomo, que actualmente es la presidenta de CERMI Castilla-La Mancha. CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. En el plano de la iniciativa social y en el plano profesional, es la secretaria de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo, APAT, ha sido desde el año 2008 hasta 2016. También es miembro fundador de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, que fue creada en el año 2010. Presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha desde su constitución, también 2010 hasta la actualidad. Representante de la FEA-CLM, la Confederación Nacional de Autismo de España, representante de la FEA-CLM en el CERMI de Castilla-La Mancha desde 2011 y vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha desde julio del 16 hasta noviembre del 20. En lo personal, que posiblemente sea lo más importante, es madre de 2 jóvenes y el menor de ellos sufre una discapacidad, concretamente un trastorno del espectro autista, motivo por el cual entiendo que está indisolublemente ligada a este sector de por vida. Y finalmente, y no por ello menos importante, tenemos a la derecha a Jesús Esteban Ortega, que es presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha y que cuenta con formación en Derecho, en graduado social, cuenta con un máster en Gerencia de Servicios Sociales y es un profundo conocedor de la institución, dado que lleva más de 30 años trabajando en ella y en diversos otros servicios de gestión social. Como veis, los contertulios que me acompañan en esta mesa tienen diferentes contextos formativos y su labor profesional se desarrolla en diferentes ámbitos. Todos ellos tienen un nexo en común, que sería ese compromiso social mostrando una evidente sensibilización por las necesidades de las comunidades en las que se desarrollan y tratando de promover iniciativas que reportan bien a nuestra sociedad. Mara Mate tiene un enfoque, o está más claramente ligada a las acciones de voluntariado desde la Plataforma de Voluntariado de España, con un enfoque más nacional. Por su parte, Cristina Gómez se centra más en sus aportaciones sociales en el sector de las personas con discapacidad, especialmente con autismo. Y Jesús Esteban viene dedicándose profesionalmente, podríamos decir que toda su vida, a dirigir la Cruz Roja de Castilla-La Mancha. Por ello considero que tenemos el enorme placer de poder contar con diferentes enfoques, todos ellos dentro del lema que
que viene a unar esta mesa y que es el voluntariado y los derechos sociales. A continuación, por petición de ellos, cedo la palabra a Jesús Esteban. Gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias, Roberto. Gracias a la Fundación por haber tenido el detalle de por el premio que nos han dado y también por estos minutos en los que voy a intentar trasladaros un poquito de ilusión, sobre todo a los estudiantes, en este campo del voluntariado. Estoy seguro que todos, alguna vez en nuestra vida, hemos ayudado a alguien, ¿no? A un vecino, a un familiar, incluso alguien nos para en la calle y nos pregunta por un edificio o por una dirección y le indicas, y cuando se va te queda ese regusto interno, ¿no?, de que has hecho algo por alguien. Bien, pues cuando eso se hace en otras escalas mucho más importantes y por gente las más desfavorecidos, os podéis imaginar que la satisfacción es muchísimo mayor. En España no ha habido mucha tradición de voluntariado. Yo creo que en los países nórdicos, por ejemplo, es raro que encuentres a una persona que no haya tenido en alguna etapa de su vida una dedicación al voluntariado. Aquí quizá las Olimpiadas del año 92 con los voluntarios olímpicos pues dieron mucha más visibilidad y a partir de ahí se ha fomentado mucho más. Es cierto que tanto los españoles como los castellano-manchegos somos muy solidarios. No nos cuesta nada echar la mano al bolsillo y lo tenemos muy recientemente desde el tema de la pandemia, pasando por la guerra de Ucrania y últimamente con el tema de los terremotos. Sin embargo, luego a la hora de participar en entidades de voluntariado, pues quizás somos un poquito más reacios. Por eso yo voy a intentar en estos minutos trasladaros esa ilusión. También me hizo el rector el honor de ser patrono de esta fundación que organiza el foro, precisamente con el objetivo de que pueda aportar mi granito de arena para fomentar el voluntariado en el ámbito educativo, en el ámbito de la universidad. Y bueno, voy a explicaros un poquito qué es Cruz Roja, cómo nació y qué es lo que hacemos habitualmente. Entonces, me voy a valer de unas transparencias para que lo podáis seguir, no sea solo mi tono de voz. Tenemos ahí a la izquierda a Henry Dunant, que es el que se considera el creador de Cruz Roja Internacional. Este era un señor suizo, un empresario, un comercial, que pasó por la ciudad de Solferino, una ciudad italiana, donde se había producido una terrible batalla que se conoce con ese nombre, con el nombre de Solferino, la batalla de Solferino, entre las tropas austrohúngaras y las tropas de Napoleón. Ahí tengo por ahí un pequeño libro, que es Recuerdo de Solferino, donde nos cuenta esta terrible batalla. Imaginaros cómo se luchaba entonces cuerpo a cuerpo, 40.000 muertos, infinidad de heridos, y entonces al ver aquel desastre se fue a los pueblos limítrofes para llamar a las mujeres, porque los hombres estaban la gran mayoría en el frente, para auxiliar a los heridos. Daba igual de qué parte de la guerra eran un ser humano que estaba herido y por tanto lo que intentaron fue salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano que ha sido ya después, a lo largo de 160 años que va a cumplir ya la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Española un poquito menos, luego os lo aclararé, ha sido, digamos, el gran objetivo, entre otros muchos, pero salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. Bien, después de esta acción, pues ya en su territorio, en Ginebra, con otras personas, empezaron a
crear lo que luego fue el germen de la Cruz Roja Internacional. Y, entre otras cosas, pues definieron los principios que nos iban a definir a esta institución para siempre. Ahí les tenéis, no voy a entrar en ellos porque llevaría mucho tiempo, pero prácticamente yo creo que con el titular ya sabéis perfectamente a qué se refiere. Fijaros, actualmente creo que en la ONU hay reconocidos 197 países. Hay 2 o 3 que tienen un estatus especial, como es el Vaticano, creo que Palestina y el Sáhara. Pues bien, de esos 197, 193 están dentro de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. O sea, que por un lado somos la institución humanitaria más grande del mundo y también seríamos la segunda institución después de la ONU. Y me gustaría comentaros que estuve en Ginebra en una reunión, una asamblea de la Federación Internacional, y allí estábamos de estos 193 países con distinta cultura, con distinta religión, con distintas formas de vivir, incluso con distintas formas de vestir. Y yo pensaba que cuando vemos hoy día que es tan difícil ponerse de acuerdo, lo vemos a nivel político, pero también en otros estamentos de la vida diaria, el que allí estuviéramos gente de estos 193 países y que fuéramos capaces de estar de acuerdo en estos 7 principios, me llevaba a pensar que la humanidad todavía tiene futuro, que todavía hay esperanza en la humanidad, a pesar de que los datos de cada día nos lleven la contraria. Antes de la guerra de Ucrania leí un informe de la ONU donde decía que nunca había habido tantos conflictos en el mundo como ahora. Y yo pensaba, y os lo dejo para la reflexión, ¿cómo podemos ser tan brutos, tan tontos, que a pesar de los grandes avances de la humanidad, que les hay evidentemente, temas tecnológicos, temas sanitarios y demás, nos seguimos matando como los prehistóricos, solo que ahora las armas son de mucha mayor destrucción? Pero bueno, quedémonos con esa parte favorable, insisto, en que todos estos países, todas las sociedades nacionales de Cruz Roja y la Media Luna Roja de estos países estamos de acuerdo en funcionar siempre bajo estos principios. Y brevemente os digo, creo que he dicho 2 veces, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, os tengo que decir que el símbolo de Cruz Roja primero fue la que todos conocemos aquí, la Cruz Roja, que no tiene ninguna significación religiosa, es la bandera de Suiza invertida en honor a nuestro fundador, pero sí que es cierto que llegó un momento en que parece que los países de musulmanes no se sentían cómodos y entonces se aceptó también como nuestro indicador la Media Luna Roja. Incluso más tarde, pues había países que ni son de religión cristiana ni musulmana y entonces también se autorizó el denominado cristal rojo, que es un cuadradito rojo y con el fondo blanco. Incluso como anécdota puedo decir que Israel tiene la estrella de David también autorizada por la Federación Internacional. Y con la creación del Comité Internacional se pone en marcha el conocido como Derecho Internacional Humanitario. Se firmó el primer convenio de Ginebra que pretendía establecer unas reglas para las guerras, sobre todo intentar que se tuvieran en cuenta los derechos de los heridos, los derechos de los prisioneros y de la población civil y de las estructuras más necesarias. Claro, eso visto hoy día nos damos cuenta que desgraciadamente vamos a peor. Ahora, si nos
tenemos en cuenta la última guerra, esta absurda guerra desde mi punto de vista que tenemos tan cerca, hemos visto todos ametrallar a civiles y hemos visto cómo se destruyen las centrales térmicas o los depósitos de agua, etcétera, etcétera. Esperamos que vuelva un poco la cordura a los políticos a nivel nacional y a nivel internacional y en el futuro se siga respetando, que ha habido muchos años que sí que en gran medida se respetaba todos los convenios de Ginebra firmados por los países participantes con relación al derecho humanitario. Y al final de lo que se trata es de respetar los derechos humanos a través de la dignidad de las personas. Y la dignidad llevará a efecto desde la libertad, la igualdad y la solidaridad. Os voy a comentar un poquito Cruz Roja Española. Al año siguiente de crearse el Comité Internacional, se creó Cruz Roja Española, fue de los primeros países que se federó a la Federación Internacional. Y actualmente os puedo decir que en cuanto a los lugares, estamos en más de 1.200 municipios de España, tenemos asambleas locales de Cruz Roja, en Castilla-La Mancha alrededor de 100, entre asambleas, delegaciones y puntos de actividad. Y también la base social está compuesta. Cruz Roja es una entidad de voluntariado fundamentalmente, pero a su vez tenemos los socios y el personal laboral. Respecto a las personas voluntarias, actualmente en España tenemos alrededor de 250.000, en Castilla-La Mancha unas 17.000, socios 1.325.000 a nivel nacional y alrededor de 70.000 socios en España, en Castilla-La Mancha, unas 900 y pico empresas. Y ahora cuando os hable de la financiación volveré y os haré un comentario por el tema tan importante de los socios. Y luego, pues claro, el trabajo voluntario se realiza por los voluntarios con el apoyo de personal técnico. Y somos también, creo que una gran empresa, porque tenemos alrededor de 15.000 trabajadores. En el ranking nacional creo que estamos por el lugar 80 o por ahí de número de trabajadores. Y en Castilla-La Mancha más de 400 trabajadores. Yo creo que con los 10 dedos de las dos manos igual nos sobraría alguno de que haya empresas en Castilla-La Mancha con más de 400 trabajadores. Por eso quiero destacarlo y además teniendo en cuenta que alrededor del 72% son mujeres. Creo que también es un dato importante. Y por supuesto la financiación, porque desde mi punto de vista para tener autonomía hay que tener autonomía financiera, si no. Estamos hablando de voluntariado, pero la mayor parte de las cosas de la vida se hacen con dinero, incluso los programas de los voluntarios, para poderles llevar a efecto, pues se necesita dinero. Nosotros nos financiamos de tres maneras. Por un lado, lo que denominamos fondos propios, que serían estos socios que no realizan una acción voluntaria directa, pero pagan una cuota, de forma que con ese dinero Cruz Roja, que lo que intenta es estar en cada momento atenta, escuchando a la sociedad qué problemas tiene en cada momento para lo más rápidamente posible, allí donde no llega la administración o llega más tarde, estamos nosotros para intentar lo que decía antes, salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. Bien, pues están las cuotas de los socios, fundamentales para nuestra institución y para nuestro funcionamiento. Luego tenemos el sorteo del oro, un sorteo de la lotería que nos dedica cada año y algunas otras cuestiones de captación de fondos, del Día de la Banderita, etc. Después tenemos otro halo, digamos, que son los convenios con las instituciones, con las administraciones. Somos una entidad auxiliar de los poderes públicos y firmamos muchísimos convenios, pero es dinero finalista, están condicionados al fin para el que se ha firmado ese convenio. El lunes, por ejemplo, firmé el 8º convenio con la Consejería de Bienestar Social para la pobreza energética,
que ha hecho que en estos 7 años anteriores no se haya cortado la luz a ningún castellano de Manchego por falta de pago. Y en tercer lugar tendríamos lo que es la prestación de servicios, teleasistencia, ambulancias, etcétera. Este es un campo en el que hemos bajado muchísimo porque hay muchas empresas que se dedican a estas cosas también y nosotros no estamos para sustituir ni a empresas ni a nadie, como decía antes, en todo caso para llegar lo más rápido posible a las necesidades que se detectan. Y bien, la acción de Cruz Roja, las causas, porque al final a mí me gusta decir mucho que lo que queremos es que Cruz Roja desaparezca, que llegara un momento que ni en España ni en el mundo lo que hacemos fuera necesario, porque estuviera cubierto o bien por la Administración o sobre todo porque no hubiera esas necesidades, pero la verdad es que hoy por hoy, como todos os podéis comprender, es una utopía. Entonces, pues la discriminación, la falta de igualdad de oportunidades y el cambio climático hacen poner a muchísimas personas en España y en el mundo en situación de vulnerabilidad. Y trabajamos siempre poniendo el centro en las personas. Trabajamos con 12 colectivos, entonces siempre será personas mayores, personas migrantes, personas y así los 12 objetivos que ahí tenéis señalados. Y dentro de esos 12 objetivos, en 6 áreas de conocimiento: socorros y emergencias, inclusión social, empleo. Tenemos un plan de empleo desde el año 2002 para colectivos desfavorecidos que está produciendo muy buenos resultados de inserción, salud, educación y medio ambiente. Estas serían las 6 áreas principales. De voluntariado, pues un poquito lo que os he dicho al principio, ya se ha hablado y se va a seguir hablando hoy durante todo el día. Me gusta lo de moviliza a la sociedad en la lucha contra la vulnerabilidad. Y como estamos en un ámbito estudiantil y por tanto de gente joven, pues el último minuto lo voy a dedicar a Cruz Roja Juventud. Cruz Roja Juventud es una institución dentro de Cruz Roja Española. Tiene su propia autonomía, tiene sus estatutos, sus órganos de gobierno y funciona en estos campos que hemos hablado ahora, pero siempre hay algunos que nos parecen pues más y mejor y forma de llegar a la sociedad y a resolver sus problemas. Por ejemplo, se ocupan generalmente de temas de medio ambiente o de temas de niños. Tenemos un programa que a mí me gusta mucho destacar, que denominamos promoción del éxito escolar, y me gusta mucho por 2 razones: porque lo hacen los jóvenes, que a veces solo se habla, los jóvenes, el botellón, pues ahí, sabéis, sois súper solidarios y dedicáis muchísimo tiempo, los jóvenes de Cruz Roja Juventud, fines de semana de encuentros para organizarse y decidir las fórmulas de trabajo, pero también en el día a día. Este programa que os digo, promoción del éxito escolar, se llama y consiste en que chicos y chicas de Cruz Roja Juventud se reúnen por las tardes con niños de familias desprotegidas y juegan con ellos, les educan en valores, les ayudan a hacer los deberes y les dan la merienda, porque a veces no solo no van a merendar en su casa, sino que incluso a lo mejor tampoco cenarían en su casa. Creo que reúne los requisitos para este programa para sentirse súper orgulloso de realizar esto. Y termino mi intervención, independientemente de que luego podáis preguntar lo que consideréis cuando el moderador lo considere, animándoos, diciendo: haceros voluntarios. Da igual los motivos. Hay quien lo hace por temas religiosos, hay quien lo hace por temas de justicia social, incluso hay quien lo hace para ocupar el tiempo libre. Pues muy bien, a mí personalmente no me importa el motivo, lo que me importa es el resultado, porque creo que nunca os vais a arrepentir de dedicar un tiempo al servicio de los demás, en cualquier institución, y si lo hacéis en Cruz Roja, pues seréis muy bien recibidos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jesús, por tu recorrido a lo largo de la historia. Bueno, a continuación cedo la palabra a Cristina Gómez Palomo.
Buenos días a todas y todos. Y bueno, pues es muy de agradecer que en una mañana de jueves tengamos este Paraninfo con tanta gente joven, que desde luego es el futuro del voluntariado, y os animamos, como bien ha dicho Jesús antes, a que participéis de todos los programas de voluntariado y de todas las posibilidades que os ofrecerá el voluntariado, como vais a ver a lo largo de la mañana. Nosotros somos el CERMI de Castilla-La Mancha, ¿vale? Bien, yo he titulado mi intervención La discapacidad y el voluntariado, ¿vale? He de decir que en el cartel del foro no he encontrado la palabra discapacidad, ¿vale? Entonces, sí que he encontrado 2 veces diversidad, pero de lo que no se habla no existe. Y de lo que no existe, pues desgraciadamente no se trabaja o no se ve. Y la verdad es que hay discapacidades que son muy visibles, pero hay otras bastante invisibles. Y el término diversidad o diversidad funcional, pues corresponde más con la diversidad humana. Todos somos muy distintos, muy diversos, unos somos altos, otros bajos, a unos nos gustan, tenemos unos gustos diferentes. En fin, la diversidad humana es increíble, ¿no? Y muy rica, por cierto. Pero una persona con discapacidad no es que tenga una forma diversa de funcionar, sino que tiene discapacidad, el término es distinto. Y bueno, según el último estudio, un trabajo que ha realizado la Plataforma del Voluntariado Española, dice que en el año 2022 se ha avanzado mucho en el voluntariado en España, en la intervención de personas de cada vez más colectivos diversos que se hacen personas voluntarias. Y además se ha ganado en accesibilidad universal porque se ha conseguido que personas con discapacidad sean también voluntarias. De hecho, el 10% de los 3 y pico millones de personas voluntarias en España, ese 10% tiene algún tipo de discapacidad. Justo coincide esa tasa del 10% con la tasa de la población con discapacidad en España. Más o menos hay un 10% de la población en España que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, apuntando el concepto de discapacidad, pues según la RAE, y para aclarar que es diferente a la diversidad funcional, porque de forma diversa funcionamos todos, pues según la RAE, la situación de la discapacidad es la situación de la persona que, con sus condiciones físicas, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para su participación e inclusión social. Qué importante es esto. O sea, lo importante no es que la persona sufra una discapacidad, sino que lo importante es la inclusión social y, sobre todo, que tiene problemas para relacionarse con el entorno. Es decir, que el entorno es el que no cumple o no tiene la capacidad de que todas las personas tengamos una vida plena, independientemente de nuestras dificultades o condiciones físicas, mentales o de situación de vulnerabilidad, ¿vale? Según el texto refundido de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel estatal, pues viene a decir lo mismo. La discapacidad es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barrera que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Por lo tanto, la persona de sujeto de derecho es la persona con discapacidad. Todos somos diversos, todos tenemos derechos, pero tenemos que reconocer específicamente los derechos de las personas con discapacidad, porque si no, su inclusión social sería bastante más difícil. Bien, las personas con discapacidad, pues en un momento dado decidieron hacer un movimiento social de la discapacidad, que es lo que somos el CERMI en Castilla-La Mancha en particular, y a nivel estatal existe el CERMI estatal. La primera iniciativa social de personas con discapacidad en España fue la creación de la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, que en el año 1938, es decir, en plena Guerra Civil, decidieron organizarse para tener una vida más plena y para no vivir no de la solidaridad, sino de la caridad e incluso de la mendicidad,
decidieron salir de la mendicidad y crear una organización que les diera oportunidades y poder vivir de su trabajo, independientemente de su discapacidad visual. Fijaros el tiempo que ya lleva el movimiento asociativo en España en torno a la discapacidad. Pero más o menos todas las discapacidades llevan como 60 años funcionando y creando organizaciones de autoayuda para pues, una ayuda mutua y también formar voluntariado y sobre todo poder hacer más visibles sus necesidades y por tanto crearon asociaciones a nivel local, a nivel regional, pues incluso para poder prestar servicios que la Administración no prestaba. Y ahora pues son entidades necesarias y colaboradoras con la Administración para que salgan adelante los servicios sociales, ¿vale? Estas asociaciones se constituyen a su vez en federaciones y las federaciones crean el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, que en el año 1996 se constituyó el CERMI estatal y luego, pues en torno a los finales de los 90 y los primeros 2000, dado que tenemos un Estado autonómico descentralizado, pues se han ido replicando los CERMIs autonómicos en cada autonomía y realmente lo que somos es un lobby de incidencia política y de representatividad de las personas con discapacidad frente a todos los poderes públicos, incluso también las instituciones privadas. Esto es el CERMI. El CERMI de Castilla-La Mancha es una plataforma de incidencia política y que lo que intenta es aunar hacer una voz unitaria del sector de la discapacidad en Castilla-La Mancha y hacer, como os he dicho, del lobby de necesidad y de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, concretamente en Castilla-La Mancha. Y los objetivos, pues su objetivo prioritario es ser ese foro de debate, ¿vale? Y ese apoyo mutuo y de instancia de consulta y aunar todas las voces de las personas con discapacidad y de sus entidades y representarlas frente a los poderes públicos y la sociedad en general. Estas son las entidades que conforman el CERMI de Castilla-La Mancha hoy, ¿vale? Pues ahí tenéis a la Federación ASPACE, que es la parálisis cerebral, Down Castilla-La Mancha, la ONCE, Castilla-La Mancha Inclusiva, que representa la discapacidad física, ASPAIN Castilla-La Mancha, FEACEN, que es la Federación de los Centros Especiales de Empleo, la Federación de Sordos de Castilla-La Mancha, FESOR Mancha. Aquí tenemos a nuestros compañeros ILSE, los intérpretes de lengua de signos, sin lo cual no sería posible no sería accesible del todo este evento que tenemos hoy. Está también la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha, la Federación de Autismo, la Federación de Salud Mental, la Federación de Personas y Amigos Sordos de Castilla-La Mancha, ASEM, que es la Asociación de Enfermedades Neuromusculares y Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, y tenemos como entidades colaboradoras a nuestra amiga Isolina, que está aquí, que es el Foro de la Discapacidad de Cuenca, y también tenemos otra federación colaboradora, que es las entidades del trastorno del TDAH. Y la función del CERMI es, como os vengo diciendo, es crear y promover la participación de todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Y crear esa interlocución. Y esa interlocución es necesaria, sobre todo, para defender los mandatos de la Convención. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, que vio la luz en Nueva York en el año 2006, viene a reconocer de forma internacional todos los derechos de las personas con discapacidad. Fijaos, en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo la Carta de Derechos Humanos. Hasta el año 2006 no tuvimos una Carta de Derechos de Personas con Discapacidad. Ya tocaba, y era necesaria. Hay 160 países que son partícipes de esta convención. España la hizo propia en el año 2008 y forma parte de nuestro ordenamiento interno, como todos los tratados internacionales que firma España. Y en Castilla-La Mancha se incluyó y se participó desde el año 2010. Y nosotros tenemos que defender y tenemos que apostar por los derechos sociales de las personas con discapacidad. Tenemos que trabajar en clave de derechos. Tenemos que olvidar la parte caritativa y trabajar y actuar en clave de derechos, porque las personas con discapacidad tienen como persona la necesidad de estar incluidos en la sociedad en general,
en plena igualdad de condiciones que el resto de personas que no tienen discapacidad. Y llegamos a la primera parte de la intervención, la discapacidad, y ahora voy con el voluntariado. Como veis aquí os he puesto dos imágenes. Una son unas piezas de puzzle completamente revueltos. Se nota que vengo del mundo del TEA, ¿verdad? La pieza del puzzle y el TEA es inherente e inseparable, ¿no? Pues aquí tenemos una serie de piezas de puzzle completamente dispersas. Cada pieza puede ser una persona voluntaria o una entidad voluntaria, una acción de voluntariado y pues eso, de esa voluntad de querer ayudar a los demás. Pero si no nos encajamos y no nos coordinamos, como veis en la otra imagen, pues una vez coordinados conseguimos muchas otras cosas, ¿veis? Incluso hacer volar un avión, hay alguien a quien le surge una idea para ayudar o colaborar al otro, hay quien se sube una escalera para conseguir encajar la pieza del puzzle, para que tengamos una sociedad mucho más ordenada y mucho más encajada, y seguro que de este modo pues conseguimos que todos formemos parte de la sociedad y tengamos ese apoyo mutuo y colaborativo. Todos podemos participar y todos nos ayudamos. Y os traigo dos propuestas, dos ejemplos de colaboración y de apoyo mutuo. Por ejemplo, esta es la primera. Antes le han dado un premio a la Red Alimenta. Es una red que es una red de voluntarios. En Toledo tienen sede, ¿vale?, que se dedican a ayudar a las personas a recoger comida de hospitales, la comida sobrante, la comida que no se pone en una mesa de un restaurante, la recogen de todas estas entidades, de hospitales, de residencias, de restaurantes, y se la llevan a su local y la reparten entre familias vulnerables que no pueden poner un plato en la mesa a diario. Pues bien, con esta red colabora la Asociación de Personas con Autismo de Toledo. Estos chicos que tenéis en la puerta son voluntarios de esta red y son chicos con TEA, que pertenecen a la Asociación de Personas con Autismo, y nos hemos dado cuenta de muchas cosas, de que entre ellos y nosotros nos fortalecemos. Con estas fortalezas conseguimos barrer o hacer de la debilidad virtud, y hemos conseguido que estos chavales tengan una acción voluntaria, pero que les ha ayudado a moverse por la ciudad, a que les conozca más gente que su entorno, que el entorno esté mucho más sensibilizado con las personas con TEA, y cuando los vean por la calle con una bolsa ya saben que van a entregar comida a familias vulnerables. Les capacitamos en el entorno a estos chicos con TEA trabajando en esta red, ¿vale?, participando en esta red. También a veces les ayudan a ordenar los albaranes, porque los chicos con TEA, si tienen capacidades para ordenar, son muy ordenados. Y desde luego nos acerca unos a otros y nos enriquece como sociedad, nos hace una sociedad mucho más equilibrada y equitativa. Y otro ejemplo que os traigo también de la discapacidad: existe en Castilla-La Mancha una federación deportiva de personas con discapacidad para que puedan hacer deporte, especialmente con discapacidad intelectual y otros trastornos del desarrollo, como el TEA. Es una federación que lleva 30 años trabajando para las personas con discapacidad. Hacen campeonatos a nivel regional, y si no fuera por estas camisetas naranjas que veis aquí, que son voluntarios de FECAN, pues los campeonatos serían absolutamente imposibles de llevar a cabo. Estas personas que llevan estas camisetas naranjas que veis aquí también tienen discapacidad. O sea que es el círculo completo y el círculo redondo. Decía Fernando Pessoa que de todo quedaron tres cosas: la certeza de que siempre he comenzado, de todo que estaba comenzado, la certeza de que había que seguir y la certeza de que quedaría interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Aquí es donde nos podéis encontrar, al CERMI de Castilla-La Mancha, para cualquier acción voluntaria que queráis, o cualquier pregunta o solicitud o incidencia que queráis poner frente a los poderes públicos, ya seáis personas con discapacidad o que queráis ayudar a alguna persona con discapacidad. Este es el CERMI estatal. También pertenecemos a la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cristina, por poner sobre la mesa una palabra tan importante como es la discapacidad, por darnos a conocer la acción del CERMI, que
Estoy convencido de que desconocíamos que agrupaba ese número tan amplio de asociaciones que se dedican a tratar diferentes tipos de discapacidades. Muchas gracias. ¿No se oye? Ah, perdón. Como decía, gracias. Le he agradecido a Cristina su presentación y que pusiera sobre la mesa, esta mesa de debate, el término discapacidad, porque como muy bien ha dicho, lo que no se menciona, lo que no se verbaliza, parece que no existe. Sentimos desde este foro que no hubiera una mayor visibilización del término. Y agradecemos tu presentación del CERMI, que nos ha dado a conocer el gran número de asociaciones que tratan diferentes tipos de discapacidades y los ejemplos son bastante ilustrativos. A continuación y por último paso y cedo la palabra a Mara Mate, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Me oís? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues nada, buenos días. Yo estoy encantada de estar en este foro y desde luego súper agradecida a la Fundación y a la Universidad de Castilla-La Mancha pues que me inviten a mí personalmente, que soy la que disfruto el momento, pero también, por supuesto, a la plataforma del voluntariado, ¿no? Que es en el nombre en el que vengo a hablaros, ¿no? La verdad es que yo estoy encantada en esta mesa con todo lo que se ha dicho, ¿no? Yo no sé si voy a decir más cosas de lo que ellos han dicho, pero sí que es verdad que ya sabéis que la realidad tampoco es plana, ¿no? No es unidireccional, ¿no? Sino que es muy poliédrica. Y entonces, en ese sentido, pues a medida que además yo les oí hablar, pues yo voy a intentar aportar otro lado al poliedro, ¿no? Para que cuando pues salgamos de aquí o continuemos todo el día o terminéis la jornada de este foro, pues eso, os llevéis una idea de lo bueno que es el voluntariado, pero también de los diversos matices y de las diversas formas y que cada uno y cada una podemos adaptarlo a nuestra manera, ¿no? Yo os quiero contar un poco eso, ¿no? La fuerza que tiene el voluntariado, lo que tiene de solidario y lo que tiene también un poco de retos, ¿no? Y me gustaría también un poco hablaros, ¿no? Cuando avance, un poco como si ya fuerais, que hay muchas personas que ya seréis personas voluntarias y muchas personas de organizaciones, pero las que no lo sois, pues que también os podáis poner en la piel, ¿no? de las personas voluntarias, empoderaros y pues transmitir la fuerza, ¿no? La fuerza social que podéis tener. Yo no tengo presentación y voy a intentar que me sigáis, soy un poco más díscola que mis compañeros, un poco menos disciplinada más bien, pero también os quería un poco presentar la plataforma, ¿no? ¿Quiénes somos? La Plataforma del Voluntariado de España nace como plataforma, como federación de entidades en 1986. Es la primera red que aglutina a una serie de entidades en torno a un tema. Luego el movimiento asociativo, y Cristina lo ha contado muy bien, nos hemos ido organizando, ha contado la parte de la discapacidad, pero luego hay una plataforma de infancia, una coordinadora de ONGs para el desarrollo, que también tenéis un stand aquí fuera. O sea, luego ya poco a poco, toda esta red de asociaciones, que aproximadamente calculamos que en España haya unas 29.000 asociaciones, pues nos hemos ido organizando por temas de interés, de preocupación y de enfoque, ¿no? Pues cada uno en un tema. Pero sí que es curioso cuando analizamos el fenómeno que la primera motivación que les une a todas estas entidades en el 86, que había entidades de la discapacidad, estaba 11, creo que COCENFE también estaba en ese momento, por supuesto Cruz Roja, Cáritas, la Asociación Española contra el Cáncer, muchas grandes entidades que tenían cada una su foco de atención, sus personas con las que trabajaban y su foco de atención. Pero se dieron cuenta que el motor que las unía, el elemento común con el que trabajaban era el voluntariado. Todas, en su gran mayoría, tenían una gran cantidad de personas voluntarias a través de las cuales, llegaban a la participación, pero movilizaban y hacían sus acciones, ¿no? Y esto les hizo unirse en el 86,
les hizo dinamizarse como bueno, pues el primer motor de articulación del tercer sector, de lo que ahora llamamos, ¿no?, plataformas del tercer sector, pero estamos hablando de hace mucho tiempo que se hablaba también de otra manera, ¿no? Sí que es cierto también, claro, que las asociaciones en España, el gran boom de las asociaciones, salvo aquellas súper históricas, ¿no?, que también, bueno, pues decía Jesús y decía Cristina, pero el gran boom surgió a partir de la democracia, ¿no?, en los años 80, ¿no? Entonces, ahí fue, bueno, no voy a decir en el 100%, pero seguramente en el 80% de todas estas asociaciones, este movimiento asociativo, eran personas voluntarias que por una causa o por otra se decidían unir, remangarse, ponerse a trabajar y enfocarse en un tema, ¿no? Eso era válido en el 86, en 1860 era válido y sigue siendo válido ahora. Tenemos que darle continuidad, los tiempos han cambiado, la percepción de los derechos sociales y los derechos fundamentales, incluso que están recogidos en la Constitución, han cambiado mucho, porque en la Constitución se habla, por ejemplo, del derecho a la vivienda. Ahora ya no solo hablamos del derecho a la vivienda, que también, lamentablemente, todavía tenemos que seguir hablando, ¿no? Pero ya estamos hablando de tener una vivienda digna, caliente, con luz, donde los niños puedan hacer los deberes adecuadamente. O sea, los derechos también han ido evolucionando y el voluntariado, por supuesto, también, ¿no? Otro elemento que también os pongo encima de la mesa para demostrar la fortaleza y la importancia del voluntariado en la sociedad es los marcos, las leyes que se han ido creando sobre voluntariado. En el año 80 empezaron las primeras leyes de voluntariado en las comunidades autónomas. Ya sabéis que España, por su sistema de autonomía, pues tiene unas competencias que son estatales y tiene unas competencias que son de las comunidades autónomas. Pues en este caso las comunidades autónomas también legislan. Pues ya a mediados del año 82-83 empiezan a surgir las primeras leyes autonómicas de voluntariado que establecen un poco el marco, ¿no?, de qué se debe mover, cómo se debe organizar, los programas, dónde se hace, qué límites hay con otras acciones. O sea, yo creo que cuando algo se regula es porque tiene importancia. Y obviamente si dentro del ámbito de los servicios sociales, de las primeras cosas o del tercer sector, de lo primero que se empieza a regular el voluntariado, pues es muy importante, ¿no? La primera ley estatal es del 86, la segunda ley estatal, que ya estamos en una segunda, es de 2015. Y en algunas comunidades autónomas también ya están posteriores al 2015 con 2 marcos legislativos, ¿no? Entonces, un elemento de cohesión o de movilización en su momento y el origen, formando parte del origen del tercer sector, un elemento también de normativa, ¿no?, que también le da importancia, ¿no? O sea, con lo cual, fijaos, ¿no?, la fuerza y el poder que podemos tener o que pueden tener las personas voluntarias, ¿no?, a la hora de actuar socialmente, ¿no? Luego, otro tema también importante es el número de personas voluntarias, 3.300.000 personas voluntarias. Sí que es cierto que quizá comparamos con, bueno, siempre nos hace falta más personas voluntarias, eso está claro, nunca llegaremos al número total por muchos motivos, ¿no?, pero también por lo que se hace. Pero sí que es cierto que, bueno, pues en otros países europeos hay un concepto o en otros países del mundo también, en Estados Unidos sobre todo, hay otro concepto del voluntariado, una manera quizá más puntual, más esporádica, y en algunos países, dependiendo de su cultura y su contexto, pues necesitan el voluntariado para cuestiones que nosotros a lo mejor no necesitamos, ¿no? La red de apoyo social y familiar que tenemos en los países más mediterráneos, pues no lo tienen los países nórdicos, ¿no?, y las necesidades son diferentes. Entonces, el número, bueno, es el que es, pero sí que es verdad que en los 2 últimos años, a raíz de la pandemia, ha aumentado, hemos pasado de 2,5 millones aproximadamente a 3,3 millones de personas. Eso, pues para nosotros, desde el voluntariado, pues es una muy buena noticia, ¿no? ¿Por qué creemos que ha sido este aumento? Pues quizá ya no es tan buena noticia, ¿no? Pues porque ha habido todas estas crisis desde la pandemia, desde el volcán,
desde bueno, la guerra de Ucrania, el terremoto el último de Turquía y así una gran cantidad de tragedias, ¿no? Y que han ido surgiendo, que han ido movilizando conciencias y acciones y ha permitido que personas que a lo mejor durante la pandemia, que fue lo más explosivo, ¿no? Donde un montón de gente un montón de personas voluntarias, sobre todo mayores, se tuvieron que quedar en sus casas y donde fueron la gente más joven, vosotros y vosotras, los que tuvieron que salir a echar una mano a las calles donde se podía, ya sabéis, atendiendo a personas, llevándoles los alimentos, pues con todo ese control, y que en un momento duró unos meses, pero que luego ha seguido durando unos años, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene una cara A, una cara B. Todas estas tragedias han sido una cara B, pero han tenido la cara A de movilizar muchas voluntades y muchas acciones de muchas personas que, bueno, pues que queremos que sigan participando, ¿no? El voluntariado tiene varias, podemos hablar que tiene varias capas, ¿no? Lo primero es una acción individual. La persona realiza algo, hace algo, se relaciona con alguien, atiende a alguien y se establece una experiencia personal intransferible, ¿no? Una experiencia individual que hay ahí, ¿no? Pero luego es cierto que tenemos que irnos organizando. Por eso es muy importante y por eso también estamos aquí las organizaciones, y no estamos personas individuales que hacemos cosas, ¿no? Sino estamos las organizaciones, porque todo eso que se hace es necesario elevarlo, es necesario organizarlo y es necesario también elevarlo a los poderes públicos y a la sociedad para cambiar y para transformar cosas. No es suficiente con suavizar o mejorar un poquito la vida de las personas, que es necesario, pero es necesario hacerlo, pero también tenemos que organizarnos y que decir, oye, estas medidas, esta cuestión, hay una serie de daños estructurales que están impidiendo que verdaderamente las personas podamos participar, podamos ser felices y podamos tener una vida digna. Esto lo complementamos con lo que decía, con todas las áreas que contaba Jesús o con todos los derechos de las personas con discapacidad que contaba Cristina y se entiende perfectamente, ¿no? ¿Vale? Está muy bien y tenemos que fomentar toda esta relación, pero también tenemos que organizarnos y tenemos que poner encima de la mesa determinadas cuestiones para que cambien, para que este voluntariado sea transformador, no solo asistencial, sino que transforme, que cambie cosas y que mejore la vida de la gente, ¿no? Y este es por el voluntariado por el que apostamos, ¿no? Por una solidaridad, un voluntariado transformador, una solidaridad que transforma, no solo que atiende, sino que transforma, ¿no? Y esto, aunque os parezca mentira o os parezca muy obvio lo que digo, no siempre es tan bien entendido, ¿no? El voluntariado siempre es llamado y siempre, si vosotros pensáis, por ejemplo, y entramos en alguno de los retos que tenemos, ¿no? Si vosotros pensáis en la imagen que proyectan los medios de comunicación de una persona voluntaria, si yo ahora os preguntara, si estáis pensando en personas voluntarias, ¿qué recordáis de lo que haya salido en la tele o en los medios últimamente? Pues seguramente bancos de alimentos que son súper necesarios, personas buenas que están atendiendo a las personas más pobres, bueno, un ambiente de bondad, que es lo que se transmite, ¿no? De simplemente asistencial, no de decir, oye, estas personas tienen que tener que comer y tienen que tener su ropa y tienen que comer su calefacción y estos niños, no, sino una imagen muy buenista, ¿no?, de las personas voluntarias. En cambio, al otro lado tenemos, si yo os pregunto de un activista, si os pregunto por la palabra activista y os digo qué imágenes os viene de la tele de los activistas, pues seguramente es una imagen muy fuerte, muy política, que transmite mucho poder, que la gente se desnuda y se mancha de sangre, que rompe cosas, ¿no? Es la imagen que nos traslada. Mientras que por el otro lado no cambiamos nada, solo mejoramos y somos buenos, ¿no? Entonces, esto es la imagen que nos proyecta, pero yo creo que esta mesa está claro que entre una imagen y otra hay un camino, hay una serie de acciones
que no se quedan en un lado ni llegan al otro, pero que también son muestra y ejercicio de poder para el cambio, de poder para la transformación. ¿Nos tendremos que organizar? Pues como nos estamos organizando. ¿Es posible que no a todas las personas nos guste estar en un sitio, nos guste? Busquemos nuestro lugar. Pero que con todo esto que estamos haciendo y cuando nos incorporamos en un programa de voluntariado, en una entidad de voluntariado que camina y que mira hacia un sitio, estamos ejerciendo nuestro poder como ciudadanía, como personas, y lo estamos repartiendo y aumentando para cambiar las cosas y para conseguir esta sociedad inclusiva, justa y en la que todos y todas quepamos, tengamos nuestro hueco y, desde luego, nuestras oportunidades, ¿no? Entonces, busquemos y veamos, ¿no?, cómo juntos podemos tener este poder social de cambiar y de organizar las cosas, y cómo quizá individualmente no lo tenemos. Por eso nosotros, sí, los marcos legales y las organizaciones, creemos en un voluntariado organizado a través de estas entidades que miramos para allá, que miramos para la mejora de los colectivos, para unos programas que intervienen, que tienen unos objetivos que intervienen y que mejoran, ¿no?, y que van viendo el progreso. No solo acciones individuales, que está muy bien y que tenemos que ser muy solidarios y buenas personas, pero que tenemos que trabajar conjuntamente para cambiar, ¿no? Este papel un poco de las personas voluntarias y del poder que tienen en las organizaciones es también un reto que recogen las organizaciones, ¿no? Cómo equilibramos estas, espera que lo he apuntado, estas 250.000 personas voluntarias que hay en Cruz Roja con los 15.000 personas que trabajan, ¿no? Cómo no nos dejamos llevar hacia ser 250.000 personas que trabajan y 15.000 personas voluntarias, más allá del dinero, porque cada uno juega su papel, ¿no? ¿Cómo equilibramos todo esto? ¿Cómo le damos voz a estas 250.000 o estas 17.000 en Castilla-La Mancha? ¿Cómo le damos voz? ¿Cómo las hacemos que se sientan dueñas de las organizaciones? Y buscando el equilibrio con la prestación de los servicios de calidad que tenemos que prestar, ¿no? Eso son cosas que, bueno, pues que estamos trabajando y que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Pero que son un reto para todas las personas voluntarias que os vais a incorporar a las organizaciones, ¿no? Otro reto sería el de las personas destinatarias de la acción voluntaria. A ver, el voluntariado, y hemos visto ejemplos, no sé si ya habéis oído hablar, que nosotros desde la plataforma lo estamos un poco propiciando, del voluntariado circular. Hablamos de economía circular porque todos los productos tienen una vida que se recicla y que se vuelve a usar y que bueno, pues pasa a otro estado, ¿no? Son estados en un momento determinado de cada cosa, pero luego pasan a otra. Bueno, el voluntariado, ¿quién de aquí puede decir, no, yo soy puramente una persona destinataria, o voy a ser toda la vida puramente una persona voluntaria? Bueno, pues dependerá, porque son roles que vamos jugando a lo largo de nuestra vida y en nuestro momento, ¿no? Veíamos los ejemplos, que también me los he apuntado porque si no se me olvidan los nombres, de la Red Alimenta y del deporte, ¿no? De Asisas y de las camisetas naranjas, ¿no? Bueno, hemos sabido que esas personas eran voluntarias porque Cristina nos lo ha dicho, pero es posible que las personas voluntarias de la Red Alimenta, que en este caso eran personas con discapacidad, tienen, por supuesto, unas personas destinatarias o beneficiarias de esa acción, ¿no? Con ese tema de los alimentos, de la distribución de alimentos y tal. Pero posiblemente esas personas que son destinatarias en un momento pueden colaborar o pueden ser voluntarias dentro del tema del deporte, ¿no? O que algunas personas con discapacidad que estén haciendo voluntariado en un determinado tema necesiten un determinados acompañamientos o apoyos para actividades de ocio o para directamente, bueno, pues no sé, los acompañan. Para el deporte, por ejemplo, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros, ni de nosotras de las que estamos en la sala, somos nada en puro, ¿no? Puedes ser una persona voluntaria ahora, puedes necesitar atención de voluntariado porque
por los motivos que sean, pero os voy a poner ejemplos, porque me ponga enferma, porque tenga cáncer y necesite apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer, o porque mi madre o mi padre desarrollen Alzheimer y entonces necesite acompañamientos, o a pesar de que los hijos podamos atenderlos, estén en situación de soledad y necesiten grupos también pues para leer o para hacer actividades, ¿no? Mientras que a lo mejor pues están haciendo otras cosas. Entonces, esto no es nada que nos toca en una lotería y ahora me ha tocado, o que yo elijo y me toca ahora esto, me toca esto, o mañana me implico en otro o me toca otra cosa, ¿no? Y eso es lo bueno también del voluntariado, ¿no? Que está presente en nuestras vidas de una u otra manera. Entonces, como ninguno estamos ni en un lado ni en otro, pues lancémonos, ¿no? y hagámoslo para todo eso. Luego, otro factor, y centrando un poquito también en por qué, supongo, ¿no?, por qué la universidad se implica en todo esto, es porque también, claro, el voluntariado es una cuestión transversal, y así la concebimos, presente a lo largo de toda la vida y con independencia de dónde me encuentre, qué me encuentre o mis características. En este caso estamos hablando de discapacidad, pero podría ser de origen étnico o de género o de orientación o de lo que sea. De cualquier manera está presente en mi vida, ¿no? Entonces, tanto la escuela tiene que estar implicada, la universidad, que es por donde yo como ser humano también voy pasando, tiene que estar implicada. Las empresas tienen que estar implicadas porque también me voy a pasar mucha parte de mi vida trabajando, y, por supuesto, las administraciones públicas. El voluntariado se hace en las entidades, pero estos agentes tienen que encargarse por responsabilidad y por compromiso, y porque además la ley así lo dicta, de promocionar el voluntariado. ¿Qué hace la universidad? Pues, por supuesto, que ha descubierto y sabe que un elemento súper importante de formación y capacitación de todos los estudiantes que estáis aquí es el voluntariado, más allá de las aulas, más allá de vuestras prácticas, las habilidades, competencias, experiencia que podéis adquirir a través del voluntariado, desde luego os va a hacer mejores personas, pero, por supuesto, mejores profesionales. Y por eso la universidad va cada vez más en España impulsando todo este voluntariado para poner en la calle, cuando terminéis, personas comprometidas, personas que puedan proponer y que puedan hacer su desarrollo profesional con esta visión más inclusiva, más justa, más comprometida y más con esta idea de que lo público no es lo que maneja las administraciones públicas. Lo público es donde nos movemos todas y todos y donde estamos y donde nos comprometemos a cuidarlo y a mejorarlo, ¿no? Y bueno, ya como punto final, otro de los retos que se marcan, y esto me río porque es muy ambicioso, esto es como la utopía, es ¿a qué aspiramos? Pues ojalá que la Constitución, cuando llegue el momento de reformarla, y bueno, no con el artículo 49, que esperamos que sea mucho más rápido, sino más adelante, pues sí es verdad que se pudiera, igual que el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la participación, se pudiera incorporar que es un derecho fundamental el hacer voluntariado, porque nos comprometería a todos y a todas y nos comprometería a las instituciones que están trabajando para fomentarlo y para mejorar esta sociedad. Y ya está, a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mar, por tu intervención, por hacernos conscientes de la necesidad de articular y de organizar todos esos esfuerzos, porque individualmente podemos aportar, pero, como también ha aportado nuestra compañera, organizados somos mucho más poderosos y tenemos mucho más alcance. Me ha gustado especialmente lo que has dicho de que el voluntariado nos capacita como personas y que nos hace mejores profesionales. Totalmente de acuerdo. Al final es algo que damos y que en algún momento nos volverá de una manera o de otra. Bueno, ahora voy a lanzar unas preguntas aquí a la mesa, parte de las cuales ya están respondidas en las distintas intervenciones, y a continuación cederé la palabra al público si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna aportación. A mí me ha quedado ya bastante claro la relación que tiene el voluntariado con los derechos sociales a través de vuestras intervenciones. Sin embargo, como bien has dicho,
de cara a futuro nos quedan muchos retos. Uno de ellos, posiblemente el más ambicioso, sea la reforma de la Constitución. A pequeña escala o dentro de vuestras diferentes instituciones, ¿cuáles son los retos que afrontáis a corto plazo? ¿Qué es lo que os mueve o cuáles son las necesidades que tenéis? Pues, ¿se oye? Sí. Pues uno de los grandes retos es lo que estás diciendo, el reconocimiento. Ella ha apuntado al reconocimiento del voluntariado como un derecho fundamental en la Constitución y, desde luego, lo que sí hace falta, tanto en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha como en la Constitución, es que se reconozcan los derechos sociales como el cuarto pilar del Estado social y del Estado de bienestar que contempla el artículo 1 de la Constitución. O sea, se hace necesaria una reforma que se reconozcan los derechos sociales como derechos fundamentales, no como meras, que está en la parte de la Constitución, como principios rectores. Vale, yo creo que ya, aparte de ser unos principios rectores, deben de basarse para que haya garantía de que todas las personas que vivimos en España podamos aspirar a tener la consolidación del estado de bienestar por el que hemos luchado a través de varias generaciones. Bueno, yo creo que Cruz Roja se ha caracterizado porque desde su creación han sido constantes los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar. Más recientemente, pues el tema de la pandemia, y cuando prácticamente todo el mundo estaba en su casa, porque además era obligatorio, pues los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja estaban llevando comida, llevando medicinas, trasladando enfermos de unos hospitales a otros, a residencias que se habían habilitado como hospitales, y por tanto, pues un poco lo que he dicho antes, ¿no? El estar escuchando constantemente a la sociedad, viendo qué problemas tienen en cada momento para ser lo suficientemente ágiles de responder a esos retos diarios, continuos, de aliviar el sufrimiento humano, porque no solo se alivia el sufrimiento humano hablando en términos bélicos, de batallas y demás. Cuando le damos una ayuda a una persona que no puede pagar el recibo de la luz, pues seguro que también le estamos quitando una gran preocupación y un gran reto, ¿no? Por tanto, para mí sería esto, ¿no? Que Cruz Roja sepa escuchar, esté siempre, cada día, uno de nuestros eslogan, cada vez más cerca de las personas, e intentar allí donde no llega la Administración, llegar nosotros lo antes posible y ayudar a resolver sus problemas. Bueno, nosotros internamente, ahora mismo, internamente tenemos un reto que es fortalecer también nuestra organización, ¿no? Nuestra capacidad de articularnos y de organizarnos, ¿no? Porque nos va a hacer más fuertes como voluntariado en toda esta línea que yo decía, ¿no? Pero externamente, y también lo he mencionado, ¿no? Externamente sí que queremos luchar para que el voluntariado se nos vea tanto social como, bueno, en los poderes públicos, como un verdadero agente de intervención y agente social, ¿no? De un colaborador, por supuesto, colaborador del Estado, pero también, pues, bueno, pues como un poquito chinchando, ¿no? Quiero decir, que te podamos tener un nivel de interlocución, porque el voluntariado llega a donde no llega por su capacidad de capilaridad, llega a donde no pueden llegar, tanto las entidades del tercer sector, pero el voluntariado en concreto, ¿no? Donde no pueden llegar los servicios públicos generales. Aparte de los fondos que tengan, no pueden llegar a muchas cosas, porque el voluntariado es este elemento tan capilar de persona a persona que decíamos, que eso sube y entonces detecta, ve y pone en aviso a muchas cosas que si no, no se pueden ver, ¿no? Entonces, ese carácter de interlocución se tiene que reconocer frente al otro carácter de dar esa cara del voluntariado única y exclusivamente como buena y como atendiendo a cuestiones de emergencias
que es muy necesario, repito, pero que no puede quedarse suficiente. Por supuesto que cuando surge una emergencia, cuando surge una necesidad, el voluntariado va a estar allí, pero no solo. Después se tiene que quedar, porque además una vez que pasa la emergencia, deja una serie de restos que todos nos olvidamos. O sea, la pandemia, el COVID, nos puso a todos en alerta, estuvimos trabajando. Ya, ¿qué ha pasado con todas esas personas mayores que sufrieron? ¿Qué ha pasado con todos esos jóvenes que los teníamos ahí encerrados en casa y que ahora tenemos una serie de problemas de salud mental? ¿Qué ha pasado con la gente que estaba en la calle, que no deja una serie de restos a su paso, ¿no? Como el huracán, ¿no? Pasa el huracán, pasa y ya está, no. Deja una serie de restos donde el voluntariado sigue estando, ¿no? Y donde su voz se tiene que escuchar. Y un poco sería, no quiero enrollarme más. Está perfecto. Fenomenal. Bueno, ¿alguien del público tiene alguna intervención, aportación, pregunta? Es vuestro turno. Sí. Un segundito que te van a acercar el micro para que se te oiga. Gracias, Pilar. A ver si puede funcionar. Este sí funciona. Sí. Bueno. Este sí funciona. Hazlo viva voz si quieres. O bueno, este funciona, como queráis. ¿Sí? Sí, hola. Buenos días. Bueno, enhorabuena por vuestras intervenciones. Mi pregunta va enfocada sobre todo al tema que habéis hablado del tema Maramate, del tema del reconocimiento del voluntariado. Sé que en la plataforma de voluntariado de España sí se ha creado un certificado de competencias que reconoce la labor del voluntario. Nosotros en Tomelloso, en nuestra asociación, sí lo hemos llevado a cabo. Y mi pregunta va más enfocada en por qué la Administración no hace este tipo de políticas activas de reconocimiento del voluntariado. Yo creo que hemos visto que a raíz de que nos hemos adherido a la plataforma del voluntariado de España y enseguida hemos sacado ese certificado, el interés de los voluntarios ha sido fascinante. ¿Por qué la Administración no reconoce al voluntariado de alguna forma con un certificado de competencias, por ejemplo, de cara a una bolsa de empleo, por ejemplo, que tenga algún tipo de puntuación que sea atractiva también para los voluntarios? Creo que también el problema que puede ser endémico de las propias asociaciones, porque si no hay una norma reguladora, habrá asociaciones de voluntarios que se pueden llevar a cabo una mala praxis de ese reconocimiento y pueda poner horas que no se computan. Sé que es difícil para que la Administración lo haga de forma regulada, pero me gustaría saber por qué. Sé que con la Constitución, si se cambia, al final se puede reconocer, pero políticas activas por parte de la Administración creo que son pocas las que hay. Entonces, ¿por qué ese fomento de políticas activas tan pocas? Representando tanto el voluntariado, que el último observatorio estatal creo que decía que estábamos en torno al 9% del Producto Interior Bruto que aporta el voluntariado a España, con lo cual no entiendo el por qué esas políticas activas no se hacen más predominantes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que más que poder responderte, los miembros de la mesa se van a sumar a tu queja o a tu petición. Lo más que pueden hacer, yo creo que es darte su punto de vista al respecto. Bueno, pues yo trabajaba en la Junta de Bienestar Social y participé en la elaboración. Sabéis que las leyes primero se hace un borrador y todo eso antes de llevarlo a las Cortes, y participé en la primera ley de servicios sociales y en la primera ley de voluntariado de Castilla-La Mancha.
El terreno es muy complejo, muy movedizo, porque no hay ninguna actividad voluntaria que no se pueda hacer pagada, creo yo, es mi opinión. Y por tanto, siempre nos vamos a estar moviendo ahí. Yo he tenido casos concretos de personas que llamaban a la Delegación de Bienestar Social y dicen, oiga, yo tengo una paga, tengo una pensión, pero a mí me gustaría ser útil a la sociedad, podría ir ahí a la delegación a archivar cosas o a atender un teléfono. Y automáticamente pues teníamos a los sindicatos encima diciendo que era un puesto de trabajo encubierto, en fin, un simple ejemplo, no tiene por qué darse siempre, ni quiero yo aquí poner mal a los sindicatos que generalmente colaboran y hacen su función de defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Pero un poquito por situar en la dificultad que entraña este campo, es mi opinión. Claro, hay una línea gorda pero difusa muchas veces entre voluntariado y empleo. Eso para empezar, ¿no? El voluntariado siempre tiene que describir sus funciones complementando al empleo. En ningún caso puede venir a suplantar un puesto de trabajo ni amortizar un puesto de trabajo. Claro, esta es la línea muy clara en el papel. Muchas veces es cierto que las necesidades y las organizaciones pues establecemos un espacio gris, ¿no? Ahí que nos movemos. Yo creo que eso bueno, es una cuestión de saberlo y de pensarlo, ¿no? El por qué las administraciones no hacen políticas más de apoyo al voluntariado, pues no lo sé. Yo me uno a la queja, ¿no? Sé que algunas veces las administraciones lo que hacen es que se apoderan del voluntariado, no para hacer trabajos de funcionario, pero sí para crear sus propios programas y gestionar los propios sistemas de reconocimiento. Y entonces, bueno, pues se meten en esta palabra tan bonita en la que todos queremos entrar y en vez de colaborar con las entidades de la comunidad, de la zona, de la localidad, lo que hacen es que se apropian y eso tampoco es algo en el que nosotros como organizaciones nos sintamos cómodos, porque queremos seguir siendo sociedad civil, queremos seguir siendo entidades privadas, no entidades públicas, pues ya están las entidades públicas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión compleja que yo tampoco entiendo muy bien, ¿no? Pero que se da. Entonces, ¿cómo vamos? Pues un poco el reto ese que yo os decía, ¿no? Bueno, vamos a ver que nos reconozcan como agentes, que nos reconozcan como interlocutores y entonces podremos poner encima de la mesa y decir, oye, el voluntariado además mejora la formación de la gente, vamos a ver cómo lo podemos hacer, no para que te adueñes de ello, sino para que hagamos esta colaboración entre sociedad civil y administraciones públicas, ¿no? Pero bueno, que es una cosa en el debe siempre de todas las organizaciones de qué poquito caso nos hacen, ¿no? Y es una queja. Yo comparto tu queja, no tengo respuesta. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien tiene algo más que aportar? Bueno, pues nada, me reitero, ha sido un verdadero placer y no son palabras vacías, sino que son llenas de contenido. Creo que nos han aportado valiosas visiones e información que desconocíamos de cómo se articula, las diferentes posibilidades, los diferentes matices que tiene el voluntariado y la necesidad imperante de fuerza de trabajo para ese voluntariado que es el alma mater. Entonces, desde aquí os animamos a que visitéis las organizaciones que tenemos en el pasillo de este Paraninfo, que para muestra un botón, ahí las tenéis. Y nada, vamos a hacer un breve receso. Como vamos un poco adelantados al programa, la siguiente mesa redonda estaba programada para la 1, pero dado que son las 12, Prado, Pilar, ¿os parece bien que digamos que a menos cuarto? Pues si les parece perfecto a ellas, a mí también. Muchísimas gracias.